Y ahora revisamos noticias del exterior. A poco más de 4 meses de asumir el cargo, el presidente de Perú, José Gerí, fue destituido por el Congreso. El ahora exmandatario no logró superar las 7 mociones de censura en su contra tras revelarse diversos escándalos políticos. Hoy, este día miércoles, el Congreso peruano deberá votar por un nuevo presidente del Poder Legislativo y, por consiguiente, la persona que ocupará el cargo de presidente del país hasta el próximo 28 de julio. Queremos conversar sobre lo que está pasando en Perú y para eso nos acompaña Carlos Meléndez, politólogo peruano e investigador de la Universidad de Lisboa. Carlos, bienvenido a la Mañana Informativa. Buenos días, Valentina, un gusto. Un gusto. Y bueno, lo primero es preguntar qué va a pasar hoy en Perú. Entiendo que a las 8 de la noche, por lo menos acá hora chilena, van a ser las horas de las 8 de la noche aquí en Chile, se va a votar a este nuevo presidente que lo que hará además es administrar las elecciones de aquí al 12 de abril, ¿no? Sí, se elige a un presidente de la mesa directiva del Congreso y es ese presidente de la mesa directiva del Congreso quien termina siendo encargado del Ejecutivo. Hay 4 listas, hay 4 parlamentarios de partidos políticos menores, 2 de centroderecha y 2 de izquierda que van a intentar tener, lo más probable, en una segunda vuelta, la mayoría de votos para poder ser elegido. Para esto me refiero a primera y segunda vuelta dentro del Parlamento, contando los integrantes del Pleno del Congreso. Perfecto, entonces hoy día tendremos a este nuevo presidente o presidenta de Perú. Pero ¿cómo se entiende lo que ocurre en Perú, Carlos? Porque acá en una década ya van, no sé si 8 presidentes o ahora se va a votar al 8º presidente. Así es. O sea, hay una inestabilidad muy presente en la política peruana. ¿Qué es? ¿El Congreso es el que tiene demasiadas atribuciones frente a la institución de la presidencia? La presidencia, el presidencialismo peruano solía funcionar cuando el presidente tenía una mayoría en el Congreso. Las reglas de juego más o menos se han mantenido similares desde el retorno a la democracia y funcionaba cuando los presidentes Alejandro Toledo, Ollantaytamala, Alan García lograban construir mayorías parlamentarias que lo protegieran en el Congreso. Perfecto. Esta situación cambió el año 2016. Cuando por primera vez tuvimos a un presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que no tuvo una mayoría parlamentaria y por el contrario tuvo un partido opositor, a pesar que el partido era de derecha, Fuerza Popular, el partido fujimorista, que terminó generando una guerra entre poderes. No hemos salido de esa lógica de conflictividad y de polarización que desde 2016 explica que tengamos 8 presidentes. Las reglas de juego, en teoría, no son necesariamente malas, pero los actores políticos peruanos no están dispuestos a hacerla funcionar. Y acá, ¿cómo se vislumbra también el futuro para Perú? Porque hay elecciones en abril. ¿Será posible que el próximo presidente o presidenta pueda construir una mayoría parlamentaria que quizás dé una solución a esta inestabilidad? Muy difícil. Yo creo que la primera pregunta que tengamos que hacernos los peruanos y los analistas en general, después de que se elija un nuevo presidente, es que cuánto tiempo va a durar en la presidencia. ¿Por qué? Porque apenas uno de los 36 candidatos a la presidencia pasa el 10% de los votos. Es decir, estamos hablando de candidaturas que no cautivan al electorado. Y lo más probable es que los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, ninguno de ellos tenga el 20% de los votos válidos. Es decir, no van a tener mayoría parlamentaria. Entonces se va a seguir reproduciendo esta no solamente fragmentación, sino también polarización. Producto de la crisis política en la sociedad peruana se ha ido polarizando. Y lo digo con datos de opinión pública, que yo trabajo como académico, donde antes del 2016 se mostraba la mayoría de peruanos ubicándose en la centroizquierda y en la centroderecha. Hoy en día la mayoría de peruanos se ubica en los extremos de la izquierda y de la derecha. Acá, frente a este escenario, Carlos, también escuchaba a algunos analistas que decían que hay demasiados partidos políticos, que algunos son instrumentales a las elecciones. ¿Será que eso es lo que debe cambiar, quizás la forma de constituir partidos políticos para evitar esta diversidad que quizás hace que el sistema sea en algunos momentos ingobernable? En Chile hay más de 20 partidos políticos, pero finalmente se logran construir coaliciones. Eso es lo que pasa en el Perú, que no se logran construir coaliciones. No necesariamente el número de partidos políticos es un problema si se logran construir alianzas, si se logran construir coaliciones en base a temas programáticos.
Ese es un problema. Luego de esta elección, obviamente, va a disminuir porque no todos los partidos políticos van a poder pasar la valla. Ujú. Pero ojo que no solamente es un tema de reglas, sino de disposición de los sectores políticos, ¿no? Chile tiene una tradición de formar alianzas, formar coaliciones, y Perú lamentablemente tiene una tradición de traicionarse entre políticos. El Mm, principal rival de un presidente normalmente termina siendo su vicepresidente, mm. ¿no? Entonces, eso no depende de que si hay el mayor o menor número de partidos políticos, sino lamentablemente de una ética perversa que se ha establecido, ¿no? Ahora bien, Carlos, hay una situación que nosotros miramos con atención desde Chile en Perú, que a pesar de la inestabilidad política, tienen cifras macroeconómicas que se ven positivas. Quizás lo que esconden esas cifras es otro tema que abordamos en otra pregunta, pero la economía crece al 3%, la inflación bajo el 2%, o sea, pareciera que la política peruana y la economía van en cuerdas separadas. ¿Cómo se entiende esto? Por dos motivos. En primer lugar, una de las pocas islas de eficiencia que hay en el Estado peruano es el Banco Central de Reserva. Es Ajá. un banco autónomo que ha tenido un presidente que ha sobrevivido, políticos de izquierda y de derecha a cargo del Ejecutivo. Julio Velarde es parte, obviamente, de quien maneja esta institución, que es parte de las reformas de ajuste que se realizaron en el Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori. Esa es parte de la explicación. Otra parte de la explicación, lamentablemente, le digo, mejor paradójicamente, es la informalidad. Más del 75% de la fuerza laboral peruana está en el mercado informal. Y ese es una suerte de veneno y antídoto a la vez, porque las personas finalmente salen a trabajar a pesar de sacrificar derechos sociales, derechos laborales, y empiezan a mover la economía, sin importar que tienen seguro de salud o que o trabajan más de 8 horas. Entonces, esa gran fuerza laboral que está en el sector informal y lamentablemente ilegal en muchos casos, sigue moviendo la economía, aprovechando, por ejemplo, el boom minero, el precio que tienen los metales preciosos. No solamente los metales preciosos en el Perú se explotan por empresas formales, sino también por minería informal y a veces ilegal. Entonces, en el Perú ha surgido a partir de esta gran informalidad una suerte de clase media informal. El problema del Perú es la informalidad con plata. La informalidad no está Mm. asociado solamente a la pobreza, sino hay riquezas que se hacen a través de este mundo informal explotando recursos naturales como los metales preciosos. Entonces, hay una suerte de lumpenburguesía, Mm. digamos, que empieza a tener más espacio en la economía y también forma parte y explica parte, lamentablemente, de este crecimiento económico. Claro, y además otro punto importante que está en los análisis es que a pesar de las buenas cifras, igualmente hay una pobreza multidimensional en Perú que alcanza un 70%. O sea, hay unas buenas cifras, obviamente en lo macro, pero si uno mira con detalle, igual hay otro tipo de situaciones complejas para la economía peruana, como es esta pobreza multidimensional. El crecimiento económico en el Perú no ha logrado revertir ni la informalidad ni la pobreza en los estándares que se esperaría de un modelo de mercado. Ujú. Entonces ya se convierten en problemas estructurales que no se solucionan solamente con crecimiento económico, como creían quienes establecieron este mecanismo. Carlos, ¿cuál puede ser la solución para lo que pasa en Perú? Porque según su análisis, pareciera, y acá me puedes corregir, pero pareciera que Sí, sí. falta voluntad política de ordenar la situación peruana, de quizás buscar algún tipo de alianzas, buscar algún tipo de mayorías, ¿no?, que den estabilidad a un próximo periodo presidencial en Perú y no tener esta sensación de que el próximo presidente, cuando asuma, vamos a ver cuánto dura en el cargo, cuál será la crisis que finalmente genere que termine saliendo del cargo producto de lo que puede hacer el Congreso. Sí, lamentablemente en el mediano plazo no se vislumbra alguna salida. Ujú. Yo creo que el nuevo presidente que va a ser elegido el 12 de abril, sea quien sea, no va a tener los recursos políticos, una bancada que le permita, una bancada mayoritaria que le permita hacer reformas importantes. Ujú. Porque no depende solamente de reformas, depende de la voluntad de actores políticos. Y hay dos características que tienen los actores políticos en el Perú. Lamentablemente, uno, su amateurismo. Como tienen una corta vida profesional política, son políticos que cambian de camisetas cada 4 o 5 años y no logran establecerse en la carrera política, son políticos inexpertos por un lado.
Y segundo, ya lo mencioné, son políticos que se traicionan. Entonces, si es que 100 políticos amateurs y traidores, la posibilidad de pensar en reformas, de pensar en acuerdos políticos mayores, no es algo que se vea en el corto plazo, lamentablemente. Ahora bien, si hablamos de las elecciones del mes de abril, dentro de todos los candidatos, que son numerosos, no me acuerdo el número exacto, hay dos que están destacando. ¿Cómo es el escenario de estas elecciones que se van a desarrollar en abril? Si hay 36 Sí, candidatos, 36. 36, uno pasa el 10%, solamente el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que sería un candidato, digamos, de derecha radical, lo que sería Kaiser en las últimas elecciones chilenas, Ya. y la candidata fujimorista, Keiko Fujimori, que está en 8%, que sería una suerte de UDI, de una derecha que reivindica el pasado autoritario de su padre en este caso. Son los dos candidatos que están primero en las encuestas, pero no son los que tienen... Creo que la novedad de la elección peruana es que hay un 42% de peruanos que todavía no han decidido por quién votar, o dicen que van a votar, van a anular su voto, van a votar en blanco. Ese 42% es raro para los estándares peruanos. Normalmente en esta época de la campaña, hace 5 años, ese porcentaje era entre el 15 y el 20%. Ahora tenemos un 42%, eso genera mucho más incertidumbre y ese voto puede ir por un radical de izquierda, que todavía no aparece en las encuestas, Claro. o puede ir por el crecimiento del ausentismo electoral. La última elección, a pesar que el voto es obligatorio en el Perú, 30% de peruanos no fueron a votar. Puede Alto. aumentar claro, puede aumentar el voto viciado, el voto nulo. Entonces, lamentablemente el escenario no es auspicioso por ninguna parte, ¿no? Por ningún lado. ¿Todavía podría estar abierto entonces el escenario o crees Muy que abierto. aquí es entre López y Fujimori? Muy abierto, muy Ya. abierto. Como te digo, ninguno de ellos, apenas uno de ellos pasa el 10%. El tercer candidato está en 6%. De ahí todos para abajo tienen 4%. Ya ni siquiera se puede hablar de candidaturas, sino de mini candidaturas o de micro candidaturas. ¿Y esto por qué? Porque dada la fragmentación, con un 15% uno puede pasar a la segunda vuelta. Con un 12% no puede pasar a la segunda Mm. vuelta. Entonces, los actores políticos, insisto, no tienen los incentivos de formar coaliciones, de hacer alianzas, porque dicen, si yo tengo 4 o 5% en febrero, para 2 semanas antes de abril, puedo dar el salto al 10% y puedo ser competitivo. Esa es lamentablemente la lógica absurda en la que están la mayoría de la élite política en el Perú. Ahora bien, para ir cerrando y mirando de nuevo lo que va a pasar hoy, Carlos, hay elección de presidente, hay 4 candidaturas, pero ¿cuál es el margen de acción de la persona que asuma hoy? ¿Tiene que designar todo un gabinete? ¿Va a gobernar, cierto, pensando en las elecciones, pero por lo menos el periodo debería durar hasta que se entregue la presidencia en el mes de julio? ¿Qué se puede esperar de lo que comience hoy como historia política para la persona que asuma? El puesto de la presidencia en el Perú se ha convertido en una suerte de puesto de confianza que da el Congreso fragmentado, un Congreso dividido y un Congreso con muchos conflictos. Entonces, la capacidad, el margen de maniobra en realidad es muy bajo porque en cualquier momento, cualquier escándalo político mayor o menor, no importa la envergadura del escándalo político, depende de la voluntad y de la confianza que tiene el Congreso de la República para seguir manteniendo a quien está en el Ejecutivo en el poder. Este nuevo presidente encargado, hay que denominar muy bien esto, justamente explica mucho que a veces se le quita el encargo, va a nombrar un presidente del Consejo de Ministros. Este presidente del Consejo de Ministros tiene que ir al Congreso de la República a que exista una aprobación de ese Consejo de Ministros y gobernar yo creo que su único mandato que tiene es garantizar que hayan elecciones limpias, libres y justas. Ese es el mandato que tienen. Pero conociendo la política peruana, seguro que las primeras noticias van a ser quiénes son los embajadores políticos que nombra el nuevo presidente encargado, lamentablemente. Bien, Carlos Meléndez, politólogo peruano, investigador además de la Universidad de Lisboa. Muchas gracias por esta conversación, para ayudarnos a entender el contexto de lo que está pasando en Perú y lo que viene también para este 2026. Gracias y buenos días. Un gusto, Valentina. Buenos días. Un gusto.